¿Van a grabar o...? Justo estoy poniendo a grabar en este instante. Ah, vale. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Si les parece bien, oremos para comenzar. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por esta tarde que nos regalas, por poder, Dios, compartir, Dios mío, Señor, juntos. Yo te doy gracias, Señor eterno, por tu palabra, Dios, por lo que tú tienes para hablar hoy en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú me uses hoy, que hoy, Padre Santo, pueda yo transmitir, Señor, todo lo que tú quieres que transmita, Señor, a cada una de las personas que se han conectado y que se están capacitando para ser consejeros, Dios. Pero sobre todo yo te pido, Dios mío, porque este pueda ser un tiempo, Señor, en el que tú hables a nuestros corazones, que entendamos los conceptos que necesitamos entender como consejeros, pero que por encima de todas las cosas, Señor, hoy podamos encontrarnos nosotros con tu palabra y con tu verdad para nuestras vidas, Dios. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Perdónenme el desorden que hay por allá atrás, que acabo de ver. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿vale? Les voy a compartir mi pantalla. Ya. Voy a compartirles mi pantalla. Por favor, me gustaría que si tienen dudas, preguntas y demás, pues podamos ir participando todos, ir aclarando las preguntas. Bueno, empecemos, ¿vale? Como les dijo Pablo, entonces nos vamos a basar para esta capacitación en el libro Rompiendo las Cadenas. Hoy vamos a trabajar, no sé si los que lo tienen vieron ahí como una primera partecita que dice finalmente libre, ¿cierto? Como una pequeña introducción a todo el temario del libro. Y el primer capítulo vamos a trabajar estas dos secciones del libro, ¿vale? Lo primero es que definitivamente Dios quiere que seamos libres y crezcamos en Cristo. Y esta es una verdad que necesitamos conocer nosotros como consejeros y que debemos transmitir a las personas a las que vayamos a aconsejar. Dios quiere que seamos libres y que crezcamos en Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Y a mí me encanta algo que dice Neil Anderson ahí en el libro que escribe, porque dice, cada año deberíamos nosotros ser capaces de revisarnos a nosotros mismos y preguntarnos si nuestra fe ha crecido, si nuestro amor por Dios ha crecido y si nuestro amor por las personas ha crecido. Y si así es, entonces quiere decir que realmente estamos creciendo en Cristo. Si no es así, no estamos teniendo crecimiento. Y creo que esa es una pregunta que como consejeros deberíamos hacernos, ¿cierto? ¿Estamos realmente creciendo en Cristo? ¿O estamos, ¿cierto? Igual que desde que nos convertimos, ¿cierto? Lo siguiente es que Satanás no tiene derecho ni autoridad sobre los hijos de Dios. Es un enemigo que está derrotado. Y esa es la verdad que tenemos que creer. Y alrededor de todo esto, pues vamos a hablar muchas cosas, ¿no? El problema es que él quiere impedir que nosotros sepamos que él es un enemigo que está derrotado, ¿cierto? Él quiere impedir que lo sepamos a toda costa, quiere engañarnos, hacernos pensar que esto no es cierto, ¿cierto? Él quiere nublar nuestros ojos, generar confusión en nuestras vidas para que como hijos de Dios no sepamos que Él ya es un enemigo que está derrotado. Y para esto quiero que veamos Gálatas 5:1. Estaría muy bien que cada uno pueda también mirar en su Biblia, que pueda subrayar. Para mí eso es fundamental en mis consejerías, porque cuando uno tiene su Biblia de papel, a veces tal vez no se acuerda del versículo exacto, pero se acuerda más o menos dónde está, cómo fue que lo resaltó, qué fue lo que escribió al lado. Y pues esto nos ayuda mucho en los tiempos de consejería, ¿no? Gálatas 5, versículo 1. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y aquí hay tres cosas que quiero resaltar de este versículo. La primera es que la palabra libertad está en pasado. Es decir, eso es lo que Cristo ya hizo por nosotros. Él ya compró la libertad para nosotros, ¿cierto? ¿De dónde, papá, princesa? ¿Qué pusiste? Muy linda. Perdóname que vino Antonio aquí. Voy a poner una tranquita para que no siga entrando.
Entonces, lo primero es que el verbo está en pasado, ¿cierto? Es decir, que Cristo ya trajo libertad a nuestras vidas. Él ya nos libertó para que vivamos en libertad. Lo segundo es que nos dice que como ya tenemos esa libertad, debemos mantenernos firmes. Es decir, esto es responsabilidad de quién mantener la libertad nuestra. Tenemos que mantenernos firmes en esa libertad que Cristo ya nos dio y no someternos nuevamente al yugo de esclavitud, no volver a vivir lo que vivimos en nuestro pasado o lo que vivíamos en nuestra vieja naturaleza, ¿cierto? Entonces, somos libres en Cristo, pero viviremos derrotados si Satanás logra engañarnos. Si Satanás logra hacernos creer sus mentiras, vamos a vivir derrotados y no vamos a vivir la libertad que Cristo ya compró para nosotros en la cruz. Las personas son esclavos de las mentiras que creen. Somos esclavos si creemos en las mentiras de Satanás. Si no creemos en las mentiras de Satanás, no seremos esclavos, sino que podremos vivir y disfrutar de la libertad que Cristo ya compró para nosotros en la cruz. Y me encanta esto que dice Neil Anderson en esta parte del libro. Dice, no estamos tratando de llegar a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios que estamos llegando a ser semejantes a Cristo. Recordemos que como hijos de Dios vivimos un proceso de santificación, ¿cierto? ¿Y qué significa que vivimos un proceso de santificación? Como sabemos, ya somos santos. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios ya somos santos. Recuerden que la palabra santo significa escogido, significa que hemos sido apartados, ¿cierto? ¿Apartados de qué? Del pecado, apartados para vivir la libertad que Cristo compró para nosotros en la cruz. Entonces, no estamos buscando ser hijos de Dios, no estamos haciendo cosas para tratar de ser hijos de Dios, porque no podemos ser hijos de Dios por lo que hagamos, sino porque hemos creído y porque hemos recibido. Somos hijos de Dios que estamos llegando a ser semejantes a Cristo, que vivimos un proceso de santificación, que día a día vamos dando pasos para parecernos más a Cristo, ¿vale? Y aquí hay un tema muy importante y es que la madurez no es instantánea. Y a veces nos vamos a enfrentar, y seguramente a los que han estado discipulando personas o han estado en contacto con otras personas, se han dado cuenta que o se han frustrado porque sienten que han dado un montón a esas personas, pero que estas personas no avanzan. O que tal vez estas personas como que no arrancan, ¿no? Y uno espera que sí, ya se convirtió, y uno espera que ya crean la verdad, y uno espera que ya hayan roto sus cadenas, ¿cierto? Pero la realidad es que la madurez no es instantánea, sino que es un proceso, y es un proceso que viviremos por el resto de nuestras vidas. Puede que llevemos 20 años, 30 años, 40 años siendo cristianos, nunca vamos a estar completos, porque nuestro objetivo es ser como ¿quién? Como Cristo, ¿cierto? Y la madurez no es instantánea, definitivamente es un proceso, ¿cierto? Es un proceso de renovar también nuestra mente cada día, ¿no? Y poder ser cada día más como Cristo. Pero entonces, si la verdad es que somos hijos de Dios y la verdad es que Cristo ya nos ha hecho libres, entonces, ¿por qué muchos cristianos no disfrutan de la libertad que Cristo ya compró para ellos? ¿Por qué muchos cristianos están llenos de dudas y tienen muchos pensamientos negativos acerca de quiénes son? Porque muchos cristianos que llevan 20 o 30 años en la iglesia siguen diciendo que no sirven para nada, que no son valiosos, que no cuentan. ¿Por qué tantos cristianos viven derrotados si son hijos de Dios y si Cristo ya compró libertad para nosotros en la cruz? Hay dos razones que nombra Neil Anderson en esta sección del libro. La primera que él dice es la falta de disciplina mental, ¿cierto? Porque recordemos que la Biblia nos dice en Romanos que nuestra mente debe ser renovada y que en la medida en la que nuestra mente sea renovada, entonces nuestra vida será transformada. Y muchas veces no somos disciplinados en nuestra mente, ¿cierto? En pensar en lo que pensamos, en derribar y destruir esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Más adelantico lo vamos a ver. Y entonces esa falta de disciplina mental y la debilidad de mi naturaleza pecaminosa de volver a mi vida anterior, ¿cierto? Hacen que, pues que yo no pueda, ¿cierto? Vivir la libertad que Cristo ya compró para mí. Y la segunda razón, pues definitivamente es el engaño del enemigo, ¿cierto? El enemigo quiere traer confusión a la vida del creyente, quiere traer confusión a la vida de los hijos de Dios, quiere llenarnos de engaños y de mentiras.
Entonces vamos a ver, ya aquí entrando en materia, digamos, al capítulo del que vamos a hablar hoy, ¿cierto? Vamos a hablar de 6 errores comunes acerca de la esclavitud, de qué significa eso de ser esclavo espiritualmente, qué significa eso de no ser libre espiritualmente, ¿cierto? Espérenme ya. ¿Qué significa eso? Entonces, como consejeros tenemos que tener claridad frente a 6 posibles creencias que puede que tengan nuestros aconsejados, ¿vale? Incluso tenemos que tener claridad frente a esas 6 posibles creencias en nuestra vida, porque aunque llevemos mucho tiempo en una iglesia, puede que algunas de estas mentiras aún se cuelen en nuestra mente, puede que algunas de estas mentiras aún hagan parte de nuestras creencias, sin que tal vez lo digamos con nuestra boca, ¿cierto? Tal vez no digamos con nuestra boca muchas de estas mentiras que vamos a ver, pero tal vez en nuestro actuar, en nuestro día a día, sí las creemos, ¿cierto? Y hace que actuemos de determinada manera. Entonces es imposible no, es necesario que podamos tener claras estas 6 posibles creencias que son engaños, ¿vale? Quiero ser muy clara en eso, son engaños, son mentiras, que muchas veces las personas creen frente a lo que significa la esclavitud espiritual, ¿vale? Entonces, la primera mentira que muchos creen es que los demonios estuvieron activos durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, pero que hoy en día su actividad ha disminuido. O sea, hoy en día los demonios no actúan como cuando en las épocas de Jesús, que uno veía que Jesús liberó a él que tenía yo no sé cuántos demonios y que la legión se fue a los cerdos, o que liberó a la mujer endemoniada, ¿cierto? Creemos que no, que eso fue como en esos tiempos, pero que hoy en día los demonios ya no están activos, ¿vale? Y para esto quiero que vayamos a Efesios 6, versículos 12 al 17. ¿Lo tenemos? Los espero, los espero. Un poquito nomás. Efesios 6, 12 al 17. Se los voy leyendo, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, lo primero que este versículo nos dice, y que es muy importante, es que nuestra batalla no es contra seres humanos. Y esto es algo que de alguna manera tenemos que hacerle ver a las personas que aconsejamos. Porque si, por ejemplo, tenemos una persona que nos llega a consejería, una mujer que nos llega a consejería y nos dice que está todo el día peleando con su esposo y vemos que en su relación con su esposo casi que su esposo es como su competencia, ¿cierto? Tenemos que hacerle entender que su batalla no es contra su esposo, sino contra demonios, en resumen, ¿cierto? La Biblia dice, contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, ¿cierto? Fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. O sea, contra demonios, ¿cierto? Nuestra batalla es contra los demonios. Y lo segundo es que nos dice esta porción de la Biblia es que Dios nos ha dado, ¿cierto? Dios le ha dado a sus hijos una armadura espiritual para defendernos en esta batalla, ¿cierto? Y aquí la describe Pablo muy bien. Y me encanta porque dice, manténganse firmes, ¿cierto? El primero en el versículo 13 dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura. Cuando un guerrero, ¿cierto? Va a la guerra, sobre todo cuando uno ve estas películas, ¿no? De las guerras que eran así con espada y escudo y casco de metal, que yo no sé cómo hacían para correr y para con ese peso encima, ¿no? Uno no ve que un guerrero sale solo con el escudo,
Uno no ve que el guerrero sale solo con el casco, uno no ve que sale solamente con la espada, ¿cierto? Miren que lo que dice aquí es que nos tenemos que poner toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podamos resistir hasta el fin con firmeza. Y el día malo llega así. El día malo no llega cuando uno lo espera. El día malo llega de un momento para otro. Entonces, yo tengo que tener la armadura de Dios puesta todo el tiempo. Dios dice, pónganse la armadura, y en ningún momento dice, quítesela un ratico y déjela descansar. Todo el tiempo tengo que ponerme la armadura, ¿cierto? Y son las armas que Dios me ha dado para defenderme en la batalla, ¿vale? Nos habla de la verdad, ¿cierto? Que es, creo que una de las cosas principales que hablaremos en esta sesión. Nos habla de la justicia, y la justicia, recordemos que no es la justicia humana, en la que yo estoy pensando en mí y en que, ¿cierto? Sino la justicia de Dios, que debo tratar al otro como Cristo me trató a mí, que debo tratar al otro como Dios me ha tratado a mí. Esa es la justicia con la que debemos tratar a los demás. Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio, que estamos siempre dispuestos a compartir a otros, ¿cierto? Tener el escudo de la fe, con el que apagamos las flechas encendidas del maligno. Ponernos el casco de la salvación. ¿Quiere decir que perdemos la salvación? No, la salvación ya la tenemos, pero necesitamos todo el tiempo estar reafirmándonos en esa verdad, ¿cierto? Y luego nos Paula, dice... María Paula, perdóname, es que te interrumpa, es que Fabi está tratando hace rato de conectarse, pero es que se le bloqueó el móvil, que si porfa lo dejas entrar. Es que va en el autobús y lleva tiempo tratando de conectarse. Espérate porque es que no me aparece aquí nada. Gracias, qué vergüenza interrumpirte. Gracias, María Es que Paula. no me aparece nada. Participantes. No me aparece. Vale. Es que creo que cuando tienen clave no necesitas permiso para entrar, entras directo. No, porque yo le di a todos admitir, pero aquí no me sale Fabi para darle a admitir. No, me dice que se le... que Aquí no. lo pongo a un ladito, dile que intente de nuevo Vale, y que la sí, hacemos, ¿vale? vale. Gracias, María Paula, perdóname. Vale, tranquila. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, entonces nos habla de la palabra de Dios, ¿cierto? También nos dice que tenemos que tener tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios, que es la verdad. Bueno, vamos más adelante a reforzar estos conceptos. Ay, se me perdió el mouse. Ay, no, se me perdió el mouse. Ya. Listo. Entonces vamos ahora a 2 Corintios 10, 2 al 5, porfa. ¿Alguien lo tiene ya? Para que porfa no lo lea. Sí, yo. Dale. 2 Corintios 10:5. 2 al 5. Ok, dice, les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivamos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, miren que Pablo no solamente le dice a la iglesia de Éfeso que nuestra batalla es una batalla espiritual, sino que también lo hace aquí en la segunda carta de Corintios, a los Corintios, ¿cierto? Dice que aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo, ¿cierto? Dice que las armas con que luchamos no son de aquí, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Y vamos a hablar más adelante, vamos a ver cómo definimos qué es una fortaleza en la vida de una persona.
¿cierto? Y luego en el versículo 5, que es donde quiero que nos enfoquemos un poco ahora, es: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Yo creo que este es un versículo que muchos no sabemos hasta de memoria. Pero ¿alguien puede explicarme qué significa este versículo? ¿Alguien se anima? Yo, María Paula, Dale, Pau. que cada vez que se levanta un pensamiento que trae Satanás a nuestra mente, debemos de una vez, como antes de reaccionar, como entregárselo a Dios, decirle, mira, me estoy sintiendo de esta manera y se lo entregamos antes de reaccionar ante la situación. Uh-huh. ¿Y cómo sé que es un pensamiento que trae Satanás a mi mente? Porque lo que es de Dios es bueno, porque lo malo es lo que viene de Satanás. Y yo pienso como que, no sé, mi hijo me contestó de una manera y de una manera fea, pues yo tengo que, obviamente, decirle que no está bien que me conteste así. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Porque no me contesta mal. Pero yo voy y le digo a Dios, esto yo sé que no es mi hijo, yo sé que Satanás está utilizándolo y a través de él me está atacando. Y antes de reaccionar como con la mala actitud, tengo que entregarle esa situación a Dios. Bueno, es lo que uno debería hacer normalmente, ¿no? Sí, muy bien, Pau, gracias. Pero entonces, me encanta lo que dice, ¿cierto? Y miren cómo lo describe el apóstol Pablo acá. Él dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo conozco yo a Dios? Yo conozco a Dios por medio de su palabra, ¿cierto? Yo conozco a Dios por medio de lo que dice su palabra, de lo que dice la Biblia, ¿cierto? Entonces, todo lo que se levante en mi mente en contra de lo que dice la palabra de Dios, yo debo hacer ¿qué? Destruirlo. Y a mí me encantaba un ejemplo que daba el pastor Andrés de la Iglesia de Madrid en el encuentro de casados el año pasado, porque él nos contaba sobre este versículo, que un día estaba arreglando el jardín y que se le rompió un vaso de cristal y que el vaso quedó hecho pedazos, el vaso se destruyó. Y eso es lo que yo tengo que hacer con los pensamientos que van en contra del conocimiento de Dios. Yo tengo que destruirlos, hacer que no sirvan para nada, hacer que no vuelvan a servir, ¿cierto? Que ese vaso queda inservible. Un vaso de cristal que se rompe queda inservible. Yo no, por más de que yo intente unir todos los trozos, no voy a poder volver a reconstruirlo para poder volver a llenarlo de agua. Y eso es lo que yo tengo que hacer con todo pensamiento que viene a mi mente, que va en contra del conocimiento de Dios, ¿cierto? Y lo segundo que nos dice este versículo es que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, que yo tengo ¿qué es un cautivo? Es una persona que está encerrada, ¿cierto? Y es como, yo tengo que coger mis pensamientos y encerrarlos para que se sometan a la obediencia en Cristo, para que hagan lo que Cristo me dice que debo hacer. Ya tengo la tanquita para poner a la puerta. Perdónenme, pero Antonia estaba feliz aquí entrando. Entonces, ¿dónde está la batalla? Porque me encanta que este versículo está justo después de que Pablo nos dice que la batalla es una batalla espiritual. ¿Por qué Pablo nos dice esto después de que nos habla de la batalla espiritual? Porque la batalla está en nuestra mente y porque es aquí donde tenemos que ganar la batalla, ¿cierto? Entonces, si los demonios no están activos, ¿por qué Pablo insiste tanto acerca de este tema? Porque Pablo habla en una carta y habla en otra carta acerca de lo mismo. Es porque realmente los creyentes tenemos una batalla, ¿cierto? Contra los demonios. La Biblia nos habla de esta batalla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y a mí me encanta una cosa que dice Neil Anderson ahí, porque dice: la Biblia se trata del reino de los cielos. Pero la Biblia nos describe desde el Génesis hasta el Apocalipsis esta batalla. Antes las batallas eran con los profetas, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Luego lo vemos con Jesús. En Apocalipsis también se nos habla de esta batalla, ¿cierto? Es una verdad, es una realidad a la que no podemos cerrar nuestros ojos.
porque cuando cerramos nuestros ojos, Satanás nos engaña y toma provecho de nuestras vidas. Vamos a 1 de Pedro 5, versículos 8 al 9, por favor. Dice, se los leo. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Todos, en todas partes, todos los hijos de Dios estamos viviendo esta misma batalla. Ninguno se libra, ¿cierto? Y lo que nos dice es que practiquemos el dominio propio y que nos mantengamos alerta, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y viene a devorar, ¿cierto? Veíamos, como Pablo nos explicaba en la prédica del domingo, que viene a robar, a matar y a destruir. Entonces tenemos que mantenernos alerta, ¿cierto? Tenemos que mantenernos pilas, porque la batalla es real y el mundo espiritual es real. Y esto es algo que tenemos que hacerle ver a las personas que aconsejamos. Muchas, pero muchas personas tienen o viven con este engaño y creen que el mundo espiritual no es un mundo real. Y aquí hay algo que a mí me encanta siempre decirle a la gente cuando hablo de este tema, y es: la guerra espiritual o el mundo espiritual no es un mundo horizontal. No es que está aquí Dios, que es el Dios del bien, y Satanás, que es el Dios del mal, y están peleando el uno contra el otro a ver quién gana. La guerra espiritual o el mundo espiritual es vertical. Satanás es creación de Dios. Dios está por encima. Y Jesucristo ya venció a Satanás, ¿cierto? Que lo vamos a ver, a ahondar un poquito más adelante. Pero el mundo espiritual es real y yo tengo que hacerle ver a la persona que estoy aconsejando eso, porque eso va a abrir sus ojos a una verdad que tal vez lo ha tenido cautivo durante mucho tiempo. El segundo engaño, la segunda mentira que muchos creen, es que lo que la iglesia primitiva llamaba actividad demoníaca hoy en día se llama enfermedad mental. Y por supuesto que existen las enfermedades mentales, ¿cierto? Aquí pongo una cita que escribe Neil Anderson allí en el libro, dice: todo diagnóstico que esté basado en la observación o revelación de los síntomas del enfermo no explica la causa de las enfermedades. Y por supuesto que somos cuerpo, alma y espíritu. Y existen las enfermedades mentales, ¿cierto? Muchas veces la persona tiene un desbalance químico en su cerebro y necesita tomarse, así como cuando alguien tiene problemas en la tiroides y tiene que tomarse una hormona para la tiroides. Hay personas que tienen desbalance químico en su cerebro y tienen que tomarse una pastilla para balancear su cerebro, ¿cierto? Pero cuando se ha hecho toda una exploración de temas mentales, físicos, ¿cierto? Psicológicos, y no hay una causa que explique esto, pues muy probablemente el problema es un problema espiritual, ¿cierto? Me encanta porque dice: el diagnóstico basado en la observación y la revelación de los síntomas no me permite explicar la causa, ¿cierto? Y necesitamos entender la causa. Como les decía, existen causas psicológicas, hormonales, neurológicas, pero también existen causas espirituales, ¿vale? Entonces, como les decía, recordemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Y en este ámbito hay algo muy importante, y es que muchas veces vamos a necesitar recurrir a la ayuda de un psicólogo, ¿vale? Porque como somos cuerpo, como somos alma y como somos espíritu, pues tenemos que atacar los tres frentes, ¿vale? Si yo me enfoco solamente en el área espiritual, pues el tema físico y el tema del alma, ¿cierto? Que es la mente, las emociones y la voluntad, pues tal vez no va a estar del todo bien. Tenemos que hacer un trabajo integral. La tercera mentira o tercera falsa creencia, ¿cierto? Es que algunos problemas son físicos y otros espirituales. Entonces separamos estos dos problemas, ¿cierto? Y Neil Anderson dice en el libro que no hay ningún conflicto interno que no sea psicológico, porque mi mente, mis emociones y mi voluntad están siempre involucradas unas con las otras. Siempre, ¿vale? Siempre están involucradas unas con otras. Entonces no hay ningún conflicto interno que no sea psicológico. Y tampoco existen problemas que no sean espirituales. No hay ningún momento ni ningún lugar de nuestras vidas en el que Dios no esté presente.
Dios está presente en todas las cosas, Dios está presente en todas las situaciones. Y todo tiene que ver con nuestra vida espiritual. Así que una persona que tiene seguramente una enfermedad mental y probablemente necesita un medicamento, también necesita una ayuda espiritual. Porque un psicólogo, ¿cierto? Un psicólogo secular saca de la ecuación a Dios, porque no lo puede medir, porque no puede hacer un método científico para medir a Dios. Pero Dios está presente, somos cuerpo, alma y espíritu, y por eso tenemos que tratar también el área espiritual de las personas. Entonces, vamos a 2 Corintios 4:18, porfa. Dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Miren cómo la Biblia nos habla del mundo natural o del mundo real, de la realidad que vemos, y nos habla al mismo tiempo del mundo espiritual, ¿cierto? Nos dice que lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno, y nos hace una unión de esos dos conceptos, del mundo espiritual y del mundo natural. La Biblia nos hace saber y nos deja claridad de que el mundo natural es un reflejo del mundo espiritual, que los dos existen, perdón, y son reales. Entonces, mientras vivamos en esta tierra, como hijos de Dios, vamos a tener siempre la posibilidad de ser tentados, acusados y engañados por Satanás. Mientras vivamos en esta tierra y mientras caminemos y respiremos, siempre tendremos la posibilidad de que Satanás traiga tentación a nuestra vida, acusación a nuestra vida y engaño a nuestra vida. Volviendo al versículo que veíamos de destruir todo argumento. Entonces Satanás viene y trae, si yo en mi mente estoy pensando que soy culpable o me estoy acusando o siento culpa, esto es algo que no viene de Dios, porque Dios no me acusa, Dios no me culpa. Lo que dice la palabra de Dios es que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, me perdona y me limpia de toda maldad, ¿cierto? Entonces, pero mientras vivamos acá, esa posibilidad está sobre la mesa. Seremos tentados, acusados o engañados, ¿cierto? Más bien tentados, acusados y engañados, ¿cierto? Tanto y como o. Puede pasar cualquiera de estas tres cosas, pero puede que pasen las tres cosas en nuestra vida, ¿vale? La cuarta mentira o cuarta creencia falsa es que los cristianos no pueden ser afectados por demonios. Entonces creemos que porque somos hijos de Dios, Satanás no nos puede afectar. Satanás no puede, digamos, tener influencia sobre nuestras vidas. Por supuesto que Satanás no tiene poder sobre nuestras vidas, ¿vale? Y eso es muy importante que lo tengamos muy claro. Él no tiene poder sobre nuestras vidas. Nosotros somos hijos de Dios, pero puede ejercer influencia sobre nosotros, puede afectarnos, ¿vale? Miren lo que dice Neil Anderson, dice, si Satanás no pudiera tocar a la iglesia, entonces ¿por qué debemos usar la armadura de Cristo para resistir al demonio, estar firmes y alertas? ¿Por qué Pablo describe nuestra relación con los poderes de las tinieblas como un combate? Si yo como hijo de Dios no puedo ser afectada por Satanás, pues entonces Dios, ¿para qué me dice que me ponga la armadura? Sería contradictorio, ¿no? Entonces digamos que de esta manera podemos abrir los ojos de la persona y decirle, efectivamente Satanás puede afectar tu vida y puede influenciar sobre tu vida, ¿vale? María Paula. Dime. Pero ante ese tema yo tengo algo bueno, quizás preguntar. Sabemos que, y estamos hablando de que la batalla del cristiano o del creyente es en la mente. Está claro que cuando una persona llega a una consejería es por un tema específico, ¿cierto? Que está viviendo y que no pues, lógicamente no lo ha podido superar, uno no sabe cómo hacerlo. Pero nosotros, o la persona que va a aconsejar que ya está, bueno, digamos lo más firme en el Señor, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de las bases espirituales, para poderlo ayudar, no debemos tener claro de que Dios permite todas estas cosas. O sea, la palabra dice que existe la armadura, sí, que debemos vestirnos con ella día a día para resistir, pero
es Dios el que permite que Satanás nos tiente o nos toque o haga cualquier situación, porque dentro del proceso de santificación que vivimos, Dios quiere moldear nuestro carácter día a día. Y que sepamos cómo mantener aferrados a su manito, ¿no? Porque seguramente si nos suelta un día o no permite que algo pase, pues ya nos vamos a sentir muy sobrados, digámoslo así, y podemos abandonar o la oración, o la lectura de la palabra, o cualquiera de las disciplinas espirituales que tenemos, ¿verdad? Me gustó mucho eso que dices. Ah, perdóname, dime. Yo considero que teniendo la claridad de que la lucha del creyente es en la mente, debemos entender que Dios permite que sucedan estas cosas, que Satanás nos toque, porque la palabra también dice que Dios no tienta a nadie, es el enemigo, ¿sí? Todo lo que viene es del enemigo, lo negativo, todo lo que es malo, viene del enemigo, porque la palabra también nos dice que todo lo bueno, todo ay, se me escapa en este momento, lo que dice ¿Filipenses? Filipenses, sí. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo digno. Todo esto proviene de Dios, ¿sí? Lo demás es de los tres enemigos que tenemos, el mundo, la carne, el diablo. Sí, lo que yo pienso frente a eso, Jairo, es lo que tú estás diciendo es cierto, ¿vale? Y justo hace unas semanas tenía una conversación con Pablo respecto a eso, porque yo le decía que era muy complejo explicarle a alguien que Dios permite estas cosas. Y él me decía algo que la verdad a mí me quedó sonando mucho. Él me decía, ¿por qué cuando nosotros leemos en la Biblia que Dios permite esto, juzgamos las intenciones de Dios? No es que Dios permita porque Él es malo, porque lo que la persona puede pensar es, pero si Dios me ama y si Dios es bueno, ¿por qué permite que Satanás me moleste? Porque está formando el carácter. Entonces, yo no puedo juzgar las intenciones de Dios, porque Dios es bueno. ¿Era el plan de Dios ese en un principio? No. Y hace poco oía también algo en una charla que me gustó mucho, porque esta chica decía, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué Dios puso el árbol en el jardín del Edén? ¿Nunca se lo han preguntado? ¿Por qué si Él sabía que íbamos a caer lo puso? Y ella decía algo que a mí me encantó, porque ella decía, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, cojo a Patty y me pongo una esposa y le pongo una esposa a Patty? Y le digo, Patty, tú tienes que ser mi amiga y tienes que ir a todas partes conmigo y tienes que quererme y tienes que hacer todo lo que yo te diga. ¿Vale, Patty? ¿Eso sería amor? ¿Eso sería una amistad genuina? No. Yo estaría obligando a Patty, ¿cierto? Y eso es lo que Dios hace. Dios nos da libre albedrío. Entonces, por supuesto, lo que tú dices es cierto. Dios lo permite, pero no porque Él quiera ser o porque sea un Dios malo con nosotros, sino justamente por lo que tú dices. Cuando yo necesito ser formado en mi carácter, y es lo que hablábamos anteriormente, el proceso de madurez espiritual es un proceso que es eterno. Es un proceso en el que yo tengo que trabajar todos los días de mi vida. Y por supuesto que Jesús no era orgulloso. Entonces, si hay orgullo en mi corazón, pues Dios permitirá que, o sea, si hay orgullo en mi corazón, yo estoy abriendo la puerta para que Satanás moleste mi vida. Claro. ¿Vale? O sea, más que decirle a la persona es que Dios está permitiendo que Satanás te moleste, lo que yo le puedo decir a la persona es, tu orgullo está abriendo una puerta para que Satanás te moleste. Dios lo permite, sí, porque Él nos da libre albedrío y Él me permite escoger si voy a ser orgullosa o no voy a ser orgullosa. Ahora, además, ahí hay un claro ejemplo, perdóname, María Paula, un claro ejemplo y es el de Job. Empezando la lectura de Job, dice que Job era un hombre íntegro e intachable en los ojos de Dios. Pero Él permite que Satanás lo toque para dejarnos como muestra que cuando somos fieles realmente a Dios, que cuando amamos verdaderamente a Dios, así el enemigo nos toque, nada nos va a ocurrir. Y así se venga el desastre que se venga, de la mano de Dios pasamos el desastre o el desierto y luego viene la compensación. Y por supuesto que esto es algo que podemos transmitir a las personas, pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo lo decimos, porque una persona nueva en Cristo puede malinterpretarlo, ¿vale? Y por eso tenemos que enfocarnos en decirle, no podemos negar el poder del enemigo.
Cuando yo niego el poder del enemigo, soy más vulnerable, ¿cierto? ¿Qué pasaba en las guerras cuando, no sé, un rey decía, no, aquí no vienen a atacarnos, y todo el mundo le decía, pero sí, que viene un ejército grandísimo, y el rey, no, pues yo no les creo. Pues que llegaba el otro ejército y los acababa, ¿cierto? Cuando yo niego el poder del enemigo, pues soy más vulnerable. Entonces lo que yo tengo que llevar a la persona a entender es, hay un mundo espiritual que es real y hay un mundo espiritual que yo no puedo negar porque si lo niego, entonces estoy siendo vulnerable y Satanás me va a poder dar más duro, ¿cierto? La quinta mentira o quinta creencia falsa que tenemos es que las influencias de los demonios solo se evidencian en extremos o en comportamientos violentos o en pecados muy grandes, puse aquí entre comillas, ¿no? Yo siempre recomiendo y la verdad que como consejera me ha servido mucho un libro que se llama Pecados Respetables, apúntenselo. Es muy bueno porque nos habla precisamente acerca de estos pecados grandes y pecados pequeños, ¿no? Que tenemos la mala concepción de pensar que entonces la influencia, ¿cierto? De Satanás solamente está sobre el que mata, el que roba, el que viola, el que abusa, ¿cierto? Que solamente creemos que es el que tiene un comportamiento violento que está siendo influenciado por Satanás, o que solamente está cuando tenemos una manifestación espiritual terrible. Y la realidad es que la influencia de los demonios se evidencia en nuestras vidas en el día a día, y esto es importante entenderlo. Dice Neil Anderson, la mayoría de los cristianos engañados llevan una vida relativamente normal, aunque con problemas personales e interpersonales, y no encuentran una causa o solución para ellos. Muchas personas que vamos a aconsejar llevan una vida normal, pero no logran resolver sus conflictos personales porque han vivido engañados, han vivido basados en la mentira, ¿cierto? Entonces, puede que uno diga, pero ¿y cómo esta persona? ¿Pero qué hago? ¿Pero y por qué oro por esta persona? Sí, o sea, si es una persona que ama a Dios, que viene a la iglesia, que no sé qué, pero tiene un montón de conflictos personales a los que no han logrado encontrarle solución. Y la causa es que están engañados, ¿vale? La causa es que está en su mente hay un engaño. Tener esta creencia hace que el cristiano se pregunte qué le pasa y por qué no puede cambiar, ¿cierto? Pero a mí, ¿qué es lo que me pasa? Pero yo, ¿por qué no puedo cambiar? Si es que yo vengo a la iglesia, si es que yo no robo, yo no mato, yo no, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la persona se pregunta estas cosas? Porque en su mente hay un engaño que no le deja ver la verdad de la palabra de Dios o vivir la verdad de la palabra de Dios en su vida. Y eso tiene mucho que ver también, obviamente, con el perdón, ¿no? Cuando yo no perdono, pues sigo amarrado a esa situación, sigo amarrado a esa persona y hasta que yo no perdono, pues no voy a poder soltar y no voy a poder realmente cambiar mi manera, digamos, mi conducta, ¿cierto? Porque estoy engañada, tengo una venda puesta en mis ojos. Y esto es muy importante que las personas que aconsejamos lo tengan claro. Y es que el engaño es la única y principal estrategia de Satanás. Y es una estrategia que invade sutilmente la vida del cristiano con mentiras. Yo no soy suficiente, yo no soy capaz, yo nunca voy a salir de esto, es que a mí siempre me va mal, es que a mí todo me sale mal, es que nadie nunca se va a fijar en mí, es que yo nunca voy a lograr estudiar una carrera, ¿cierto? Es que yo nunca voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Satanás nos invade con un montón de preguntas sutiles que si dejamos que se aniden en nuestra mente, van a hacer que vivamos en engaño y no en la verdad, ¿vale? La sexta falsa creencia, nos quedan 10 minutos, la sexta falsa creencia es que la libertad de la esclavitud espiritual es el resultado de un enfrentamiento de poderes con las fuerzas demoníacas. Entonces creemos que la libertad la encontramos, ¿cierto? En una liberación. Entonces mucha gente a mí viene y me pregunta, gente que viene nueva, ay, María Paula, en la iglesia de ustedes hacen liberación, ustedes oran por liberación. Por supuesto que lo hacemos y lo hacemos en los ayunos, pero yo quiero contarles una experiencia que yo tuve en Bogotá hace muchísimos años en un proceso de consejería, ¿vale? Yo tuve una chica que tenía, no sé, unos 18 años, ¿vale? Que llegó nueva a la iglesia y tenía
un tema espiritual súper complejo. Ella la conocimos en un campamento, ella vino a un campamento y durante el campamento tuvo una manifestación espiritual, ¿vale? Y entonces pues nosotros oramos por ella y reprendimos y no sé qué, y y mejor dicho toda la cosa, ¿cierto? Pero pasó el tiempo, pasó la semana del campamento y pues efectivamente yo quedé con ella, le dije, bueno, después del campamento tenemos que iniciar un proceso de consejería y un proceso de sanidad interior porque había un montón de asuntos ahí muy complejos en su vida y en su pasado. Y entonces, cuando pasó la semana, iniciamos el proceso de consejería y ella se manifestaba en la consejería, ¿vale? Y entonces tenía yo que llamar al pastor Pepito, al pastor yo no sé quiéncito, a la líder de TMT que me ayudara para que oráramos por ella, ¿cierto? Y para tratar como de, porque ella se me iba. De repente yo sentía que yo la perdía, ella se me iba. Y no era una manifestación que se tirara al suelo, ni que se arrancara el pelo, no, pero ella se me iba, ¿vale? Y entonces orábamos por ella y no sé qué, ta. Y pasaba 2 semanas, volví a sentarme con ella y otra vez nos volvió a pasar lo mismo. Y el problema que esta niña empezó a tener fue un conflicto muy grande en su fe, porque ella decía, ¿por qué oran por mí? Y yo ya estoy bien, pero yo vuelvo a mi casa y tengo los mismos problemas. ¿Por qué oran por mí? Y yo me siento bien, pero cuando vuelvo a consejería me vuelve a pasar esto. Y por eso nosotros somos tan insistentes en el proceso, ¿vale? Por esto el proceso es tan importante y por esto cuando una persona viene a decirme, ay, ustedes hacen liberación, por favor, libéreme, yo le digo, ¿ya hiciste ADN? Haz primero ADN. Porque yo necesito que esa persona realmente se encuentre con la verdad, porque solamente la verdad le va a traer libertad. De lo contrario, yo le estoy haciendo un daño a la persona. La persona dice, pero ¿cómo así se oraron por mí? Y porque otra vez yo vuelvo a mi casa y sigo escuchando voces y sigo teniendo tantos conflictos y tantos problemas en mi cabeza. Porque esa persona no ha tenido un encuentro con la verdad. Entonces, la libertad de la esclavitud espiritual no es el resultado de un enfrentamiento de poderes y de decir en el nombre de Jesús, ¿cierto? Te reprendo. Por supuesto que la palabra de Dios y Cristo y Jesús dice que nos mandó, ¿cierto? Que mandaba a sus discípulos a que oráramos unos por otros y que nos ha dado la autoridad para reprender. Pero yo necesito que la persona viva un proceso para llegar a ese momento, porque si no voy a dañar su fe. Entonces, la libertad de la esclavitud espiritual no tiene que ver con un enfrentamiento de fuerzas, ¿cierto? A ver quién grita más fuerte, a ver si grita más fuerte el endemoniado que yo, sino un encuentro con la verdad. Cuando uno está en estas situaciones y uno empieza a presentarle a la persona la verdad, entonces la persona encuentra libertad. Solo la verdad, la palabra de Dios, saca al descubierto las mentiras de Satanás. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, una persona que siempre ha creído que tiene que ser, una mujer que siempre ha creído que tiene que ser la cabeza de su casa. Pues solamente cuando yo le muestro en la palabra de Dios la verdad que dice acerca de que la esposa tiene que someterse a su esposo, pues entonces él se cae en la mentira de Satanás, ¿cierto? Dejo al descubierto a Satanás porque Satanás obra en lo oculto, obra en la oscuridad y yo tengo que descubrirlo, tengo que ponerlo a la luz como consejero, ¿cierto? Y eso solamente lo puedo hacer mediante la verdad. Y aquí quiero que vayamos, aunque creo que ya no nos va a dar tiempo de ver todos estos versículos. Veamos Juan 8:44, ¿vale? Si quieren los otros dos los pueden apuntar y los pueden revisar en casa, pero vamos a ver Juan 8:44. Se los leo, dice: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene ¿en qué? La verdad. En la verdad, ¿cierto? Porque no hay ¿qué? Verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. ¿Cuál es la naturaleza de Satanás? La mentira. Esa es su naturaleza. Engañarnos es su naturaleza, ¿cierto? Entonces es importante entender esto, ¿cierto? En Apocalipsis dice que él es el que engaña al mundo entero, ¿vale?
y dice que por consecuencia de él todo el mundo está bajo la influencia del maligno. Entonces por eso vemos que el mundo piensa de una manera completamente diferente a nosotros y es muy difícil a una persona del mundo hacerle entender por qué tienes que llegar virgen al matrimonio. Pues porque lo que dice la palabra de Dios es que el mundo está influenciado por Satanás y una persona del mundo no me va a entender eso hasta que no sea confrontado con la verdad, o más que eso, hasta que no crea que esta es la verdad, ¿cierto? Yo tuve una charla con unas chicas jóvenes una vez y yo les decía, hablando sobre sexualidad, yo les decía, miren, vamos a hablar sobre sexualidad, pero vamos a hablar sobre sexualidad partiendo de la base de que esto es la verdad. Porque si ustedes no creen que lo que dice aquí es la verdad, pues lo que vamos a hablar hoy va a entrar por aquí y va a salir por aquí y a ustedes va a dar igual. O sea, tenemos que partir de la base de que la palabra de Dios es la verdad y que ahí está el sustento de nuestras vidas. El poder de Satanás está entonces ¿en qué? En sus mentiras, ¿cierto? Mentiras acerca de qué, y creo que de esto hablamos con Pablo en la capacitación con Victoria sobre la oscuridad. ¿Sobre qué nos miente Satanás? Sobre nuestra posición en Cristo como hijos de Dios y sobre quién es Dios. Satanás no puede hacer nada en contra de nuestra posición como hijos de Dios, pero él sí puede engañarnos. Él sí puede hacernos pensar que somos lo que no somos realmente. Y él sí puede hacernos engañar acerca de quién es Dios, ¿cierto? Entonces, para obtener la libertad de la influencia de Satanás, tenemos que hacer dos cosas según esto que nos dice Neil Anderson aquí. Él menciona que tenemos que quitarle veracidad a las mentiras de Satanás en nuestra vida, pero que además de eso tenemos que creer, manifestar y actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Y se van a dar cuenta que hay procesos de consejería en los que uno le dice a la persona, no sé, nos identificamos por decir algo que estábamos luchando con el orgullo. Y uno le dice a la persona, vale, quiero que hagas un estudio bíblico sobre el orgullo y que lo veamos la próxima vez que nos sentemos. Y cuando uno se sienta la próxima vez con esa persona, pues la persona no hizo el estudio bíblico. Entonces, como consejero yo no puedo resolver el problema de la persona. Y eso es algo que tenemos que tener súper claro porque eso trae mucha frustración a nuestras vidas. Porque uno dice, pero si yo me he sentado con esta persona 100 veces y 100 veces hemos hablado de esto, ¿por qué esta persona no cambia? ¿Por qué? Porque no cree, no manifiesta y no actúa de acuerdo con la palabra de Dios, ¿cierto? Porque no cree realmente lo que dice la palabra de Dios y no la vive. Y ese es un proceso en el que nosotros no podemos, estamos amarrados de las manos. La persona tiene que avanzar en su proceso, ¿cierto? Y por eso es importante poder decirle a la persona, mira, quiero que hagas un estudio bíblico de esto, para que la persona pueda enfrentarse con la verdad. Y si la persona no hace el estudio, pues decirle, es tu proceso. Depende de ti ser libre, ¿cierto? Yo solamente te acompaño y yo puedo darte todas las herramientas, pero depende de ti realmente poder ser libre, ¿vale? Entonces, la lucha de poderes no es el agente liberador, es la verdad, ¿cierto? Y me encanta esto que dice Neil Anderson. Me parece que hay demasiada verdad en esto, porque dice, el poder de los creyentes proviene del conocimiento y la elección de la verdad. Miren que no solamente es el conocimiento. Hay millones de cristianos que llevan 20 años, 30 años siendo cristianos, que se conocen la palabra de Dios al derecho y al revés, pero no la eligen como la verdad para sus vidas. Y hasta que yo no elija la palabra de Dios como verdad para mi vida y elija caminar en esa verdad, pues el conocimiento no me va a servir para nada. Porque el poder para liberarme proviene ¿de qué? De conocer, pero también de escoger la verdad. Entonces aquí tenemos varios versículos. Juan 8:32, Juan 14:6, Juan 16:13. Bueno, quiero que los anoten todos. Voy a leérselos así como los tiene resumidos aquí Neil Anderson porque no nos da tiempo de verlos completos. Pero es como todo lo que dice Dios acerca de la verdad, ¿cierto? Y entonces Dios nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Qué es lo que nos hace libres? La verdad. También Jesús dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, ¿cierto? Es decir, yo tengo que conocer a Jesús para poder conocer la verdad. Luego dice en Juan 16:13 que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a la verdad. Entonces, ¿quién es quien me guía a la verdad? El Espíritu Santo. Y por eso yo tengo que, como consejero, orar siempre y pedirle a Dios, Espíritu Santo, guía a esta persona a la verdad. Porque yo como consejero tal vez no voy a poder identificarlo. A veces Dios le revela a uno y le muestra a uno qué pregunta hacer y llega justo al tema que era.
pero quien realmente va a traer convencimiento a la persona y quien realmente va a traer la verdad a la persona es el Espíritu Santo. Y cuando hablo de esto, ¿cierto? Cuando lo que dice que el Espíritu de la verdad nos guía a la verdad, me refiero también no solamente a la verdad de la palabra de Dios, sino a la verdad de lo que yo estoy creyendo. Porque yo puedo pensar, no, orgullosa yo no soy orgullosa, no, yo no tengo orgullo. Y solamente el Espíritu Santo es el que puede traer convencimiento a mi corazón de que soy tal vez una persona orgullosa. Y tengo que pedirle a Él que sea quien me guíe a mí, pero también como consejero que guíe a mi aconsejado y que lo lleve a la verdad. Y este es un paso muy importante dentro de los pasos hacia la libertad en Cristo, que pues lo veremos más adelante, ¿vale? Luego en Juan 17 dice Jesús, esta porción de la Biblia me encanta porque es Jesús orando por ustedes y por mí. Es Jesús orando por los hijos de Dios. Y él dice, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, como hemos dicho, el proceso de santificación es un proceso, valga la redundancia, ¿cierto? Y lo que Jesús le está diciendo al Padre es que nos santifique en la verdad, que su palabra es la verdad, que necesitamos vivir ese proceso en la verdad de la palabra de Dios. Después nos dice Efesios 6:14 que es necesario tener ceñidos nuestros lomos con la verdad, ¿cierto? Yo tengo que ceñirme con la verdad, yo no tengo que solamente conocerla, tengo que vivir, tengo que caminar, tengo que hablar la verdad, ¿vale? Para poder realmente ser libre. Y Filipenses 4:8, que era el versículo del que hablabas, Jairo, ¿cierto? ¿Qué es lo que me dice Dios? Que yo tengo que pensar, ¿cierto? Miren que todo está aquí en la mente, que todo es un proceso de renovación de mi mente. Que yo tengo que pensar lo justo, lo excelente, lo digno de admiración, lo bueno, lo amable, que en eso es lo que yo tengo que pensar. La nueva versión internacional dice, consideren bien, ¿cierto? Cuando yo considero algo es porque, pues de pronto como que hagamos esto, ¿cierto? O mejor vámonos como por este camino, ¿cierto? Considero eso. La Reina Valera dice, en esto pensar, o sea, en esto es en lo que yo tengo que poner mi mente, ¿vale? Entonces, la gente bajo esclavitud es liberada por lo que ellos eligen. Creer, confesar, renunciar y perdonar. Esto es muy importante y es lo que les venía diciendo antes. El aconsejado es quien elige, quien escoge creer, confesar, renunciar y perdonar. El consejero no lo puede hacer por la persona. Y eso es algo que es fundamental hacerle ver a las personas desde el día 1 de consejería. Mi primera cita de consejería siempre es esa. Yo no soy quien te va a resolver el problema. Es el Espíritu Santo. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que me use. Pero tú eres el que escoges creer, confesar, renunciar y perdonar. Solamente tú puedes hacerlo. Nadie puede hacerlo por ti. Y solamente eso va a traer libertad a tu vida. ¿Listo? En Hechos 5, si quieren, lo pueden revisar en sus casas después. Nos cuenta en la Biblia la historia de Ananías y Zafira, y vemos que viene una consecuencia al pecado que ellos cometen, y el pecado que ellos cometen es por falta de verdad, ¿cierto? Hay una falta. No, ya voy a acabar. Es una falta de verdad, ¿cierto? Hay falta de verdad en lo que ocurre aquí porque ellos dicen mentiras acerca de un terreno que vendieron, ¿vale? Para dar el dinero a la iglesia y ellos se quedan con una parte. Y aquí el problema que hay es que hay una falta de ¿qué? De verdad. Entonces, antes era necesario tener poder, ¿cierto? Sobre los poderes demoníacos. Pero después de la cruz y la resurrección, Satanás es un enemigo que ya está vencido. Él ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. Y hasta que no creemos y vivimos esta verdad, no podremos ser libres. Y hasta que las personas que aconsejemos no crean y vivan esta verdad, pues no van a poder vivir en libertad, ¿cierto? Y vamos rápidamente a Colosenses 2:5, porfa. Colosenses 2:5. No, lo apunté mal. Es 2:15. Gracias. Lo apunté mal. Ya.
Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¿Sí es ese? Colosenses 2. No, perdónenme. 2:15. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese tampoco es Colosenses 2:15. Sí. ¿Cuál leíste? Y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Ese es, Elenita. ¿Cuál es? Colosenses 2:15. Ay, perdón, me estaba leyendo el 3:15. Ya. Y aquí lo tengo subrayado. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal, ¿cierto? Aquí nos está hablando de lo que Cristo hizo. Quiero leerlo desde el 14, antecitos, dice: sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que Cristo derrotó a todos los poderes y a las potestades, a todos los demonios, ¿cierto? Él ya nos dio la victoria, ¿vale? Y Efesios 2, 5 al 6. Dice, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y uno dice, ¿cómo así que nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales? ¿De qué nos está hablando? De la salvación, ¿cierto? ¿Cuáles son las regiones celestiales? Pues que cuando muramos vamos a ir a la eternidad, a la presencia del Señor, ¿cierto? Dice que en unión con Cristo, Dios nos resucitó, nos habla en pasado y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Es decir, que Cristo ya nos dio la victoria, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí Neil Anderson dice esto que yo creo que es algo que seguramente hablaron mucho con Pablo en las sesiones anteriores, ¿cierto? Y es cómo necesitamos entender nuestra identidad, posición y poder en Cristo. Cuando yo entiendo mi identidad, mi posición y mi poder en Cristo, entonces voy a tener libertad, porque Cristo ya la compró para mí. Él dice, la libertad en Él es nuestra herencia como cristianos. Mi herencia en Cristo es la libertad. Y yo debo creer que ya la obtuve, que no tengo que hacer nada para obtenerla, ¿cierto? Entonces, aquí hay algo muy importante, y es que los hijos de Dios no necesitamos derrotar a Satanás. Él ya fue vencido, porque a veces creemos que nosotros tenemos que derrotarlo. Él ya fue vencido. Lo que yo tengo que hacer es creer la verdad de que Cristo ya lo hizo y vivir en esa verdad, ¿vale? Y hay algo muy importante, y es que debo acompañar el vivir esa verdad de asumir mi responsabilidad, de arrepentirme y de creer la verdad. Es mi responsabilidad. Lo que hablábamos hace un momento, ¿cierto? ¿De quién es la responsabilidad? Del aconsejado. ¿De quién es la responsabilidad? Mía como hija de Dios. De mí depende mi libertad. No depende de las charlas del pastor el domingo, no depende de las consejerías que me den, no depende del líder del grupo pequeño. ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente le mostramos la verdad a la persona. Pero la responsabilidad de arrepentirme y creer es mía, no es de nadie más. Y esto es algo muy importante, ¿vale? Esto no quiere decir que entonces uno como consejero le está diciendo esto a la persona y la está machacando todo el tiempo, ¿no? Pero sí de alguna manera nos sirve también para bajar nuestros niveles de frustración, pero también para poder decirle a la persona, si tú no lo haces, nadie lo va a poder hacer por ti. Si tú no tomas decisiones y caminas de acuerdo con esas decisiones, nadie más lo va a poder hacer por ti. Y con esto terminamos la sesión de hoy, ¿vale? Creo que en resumen lo más importante de este capítulo es necesitamos entender que hay un mundo espiritual que es real y necesitamos entender que es mi responsabilidad como hijo de Dios creer la verdad y que necesito por eso pasar por un proceso de renovación de mi mente, ¿vale? Que por eso necesito estar dispuesto y también decirle a Dios siempre, Señor, muéstrame en qué estoy fallando, muéstrame que eso es en lo que estoy mal, muéstrame qué es eso que tal vez aún creo como una verdad en mi vida, pero que es una mentira.
¿sí? Hoy mi suegro decía una cosa que me encantó y que creo que me lo voy a apropiar. Estábamos comiendo una ensalada que tenía espinaca y tenía las hojas de la espinaca y él decía, yo toda la vida pensé que la espinaca venía en tiritas, porque en mi casa mi mamá siempre nos hacía torta de espinaca y cortaba la espinaca en tiritas y hacía torta de espinaca. Y cuando un día yo me di cuenta y me dijeron esto es espinaca y eran unas hojas grandes, como que yo decía, pero eso, la espinaca no es eso. Y yo le decía, ¿sabes que eso está buenísimo? Porque muchas veces en nuestras vidas nos pasa. Y decimos, no, pero la espinaca no es esa, la espinaca es una que es larguita. Porque eso fue lo que yo conocí toda mi vida, desde que era chiquita en mi casa. La espinaca es esa. Y yo me puedo convencer de que la espinaca es larguita, pero en realidad la espinaca es una hoja grande. Entonces yo tengo que decidir romper con la mentira de que la espinaca es una tirita y creer que la espinaca viene en una hojita completa. Y en eso en todas las áreas de mi vida. Tal vez yo crecí creyendo muchas cosas que no son ciertas y hoy necesito reemplazar esas mentiras por la verdad de la palabra de Dios. Eso era todo por hoy, chicos. Espero que haya sido claro. Y bueno, me encanta poder acompañarlos en este proceso. De verdad que es un privilegio para mí. Me siento honrada y bueno, espero que podamos todos aprender mucho. Como les decía, creo que lo más importante de este tiempo es que podamos nosotros aprender para nuestras vidas más que cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, si les parece, oremos para terminar. Uno de eso ya. Patti, ¿tú me ayudas orando? Amado Padre Celestial, bendito Rey, amado Jesús, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por ese momento tan hermoso, Papá Dios, que nos permite, Señor, aprender de tu palabra, Papito Dios, aprender, Señor, de tu verdad, Papá Dios, y no dejarnos robar, Señor, del enemigo todo el potencial, Señor, con el cual tú nos has creado y que te podemos dar, Papá Dios. Te pedimos, Dios mío, que a través de todos estos procesos, Señor, aprendamos, Señor, a descubrir ese potencial que tú tienes en nosotros para tu servicio, Papito Dios. Gracias, Papá Dios, por María Paula, Señor, bendícela, Señor, y sigue dando esa sabiduría, Papá Dios, y a nosotros la disposición de corazón para aprender, Papá Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Patti, muchas gracias. Vale. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga.